Bueno, tengo la intención, esperemos que salga bien, de grabar la síntesis que hice inicialmente de la primera rota de mi proceso de ascesis entre el 2011 y el 2022. Dice así: esta síntesis abarca desde el año 2011 al año 2022 y se corresponde con el inicio de mi proceso de ascesis hasta el día de hoy. Así que haré una síntesis de lo anotado en mi bitácora de ese periodo, teniendo como eje rector lo dicho, lo hecho en ese trabajo. Está dividido en tres grandes etapas a saber. Una primera, del 2011 al 2014, en la que transcribo textualmente lo apuntado en mi bitácora, puesto que en aquella época mi bitácora no era algo muy organizado, toda la primera etapa. Terminada la disciplina en julio del 2010, el periodo de espera antes de recibir la ascesis fue un espacio de cierta confusión y desconcierto, así lo registré. Al parecer, la nueva etapa había comenzado y yo no acertaba a saber en qué, a ubicar en qué. Recibido el material de ascesis en enero del 2011, comienza un momento nuevo, marcado fundamentalmente con claras y crecientes definiciones en la puesta en marcha de un estilo de vida y de un proceso de esclarecimiento, al menos intelectual, acerca del propósito y un no saber ni qué hacer ni por dónde empezar con el tema de la entrada propiamente dicho, tal como se decía en el material. En esta etapa solo encuentro acompañamiento en algunos intercambios, en los que se comenta lo que hace cada uno por su lado y se comparten trabajos con la fuerza con otros maestros del lugar donde vivo. Esta dinámica se mantiene por un periodo prolongado. Duró un par de años, mínimamente. En esa etapa aparecen las primeras experiencias, fundamentalmente de arrebato y algunas de reconocimiento, y comienzo con mis primeros intentos de la entrada. Inicialmente lo hago con trabajos de la oración del corazón y posteriormente con trabajos con la fuerza, y también hago algunas pruebas con el manejo de la respiración. Si bien hay avances, no termino de encajar completamente lo que estoy haciendo. Hay un sentir que falta algo. Comienza así todo un periodo de experiencias interesantes, de muchas caídas en cuenta y comprensiones que coinciden con la búsqueda de un procedimiento de entrada y la profundización del propósito y su correspondiente carga afectiva que pasan a ocupar el lugar central. En esos momentos voy comprendiendo que, en algunos casos de experiencias y contenidos personales que estaban acomodados o integrados para el nivel de profundidad en el que estaba trabajando en aquel momento, al profundizar aún más en el trabajo, tenía que volver a acomodar, entre comillas, de otro modo, pues de no hacerlo me metía en ruido. Esto es muy notorio en lo referente a la profundización con el propósito. En ese entonces descubro que el proceso ha sido
necesariamente lento por la necesidad de soltar algunos aspectos de mis experiencias personales que aún conservan expectativas compensatorias en el mundo y que, por las características del propósito y el nivel de profundización que le es propio, no se puede operar sin esas soltadas. Llego ahí y me trago. Esto implica ubicar temas y volver, en algunos casos, a trabajarlos para integrarlos de un modo más coherente, a mayor profundidad. En esta etapa descubro la relación de coherencia entre la forma mental como sustrato de creencias y memoria formada en el paisaje de formación y las limitaciones o amplitudes de comprensión y relaciones de la conciencia operando en sus distintos niveles y la evidente acción de ruptura de sus límites que suceden por la práctica de las disciplinas y la consecuente modificación del paisaje de formación. Todo eso lo descubro en ese momento. Todo esto que estoy comentando es de modo ambiguo y poco claro, pero ya lanzado a comprensiones más profundas sobre el tema que a posteriori dan lugar a un material sobre la forma mental compartido en reunión de escuela en Parque Parabachasca. Toda esta etapa, desde que recibo el material de ascesis, es acompañada de la búsqueda y lectura de todas las monografías y aportes de maestros de los que tengo noticias y llegan a mis manos, que influyen y movilizan fuertemente mi intención de profundización en el trabajo. Reconozco y siento operando en mí el valioso aporte de mis pares con las producciones de monografías que me van ayudando a profundizar en mis búsquedas. Continúo con algunos párrafos del mismo material citado al comienzo, es decir, lo que escribí en el año 2014 y que son síntesis y clara definición de cómo se va aclarando mi propósito introyectivo. Y estoy construyendo un estilo de vida con clara referencia interna. En el 2014 sintetizo los años anteriores, de los cuales tengo apuntes aislados. He aquí algunas conclusiones. He tomado la decisión de escribir todo lo que yo entiendo de la doctrina, en lugar de acudir al negro para que certifique doctrinariamente lo que digo con la famosa frase "el negro dijo". En realidad, esta que estoy ahora compartiendo con ustedes, es mi obra, mi palabra, mi experiencia desde el siloísmo, pero no es el siloísmo porque yo no soy silo, sino que es el siloísmo traducido en mí. Para bien o para mal, es lo que entiendo de él y me hago cargo, y es mi homenaje al más grande de todos los maestros que abrió en mí la puerta al despertar. 15 del 8 del 2014. Acá empiezan a aparecer algunas fechas. Con respecto al tema de la muerte, por mi experiencia, me queda claro que, 1. Desde aquí, desde este plano, no puede verse o saberse qué es lo que sigue después. 2. Uno puede ponerse en esa situación del después. Y esto es posible cuando en una experiencia
desaparece, se anula el yo. Cuando el yo vuelve, aparecen esas traducciones que son en base a los datos de memoria. Y es en esas traducciones, esas reminiscencias, que puede intuirse cómo es el después. Porque la traducción es en base a datos de memoria tomados en este plano. 3. Cuando uno muere, desaparecen los registros, desaparece la memoria, es decir, el yo desaparece. El mundo que esa conciencia estructuró desaparece. Y también toda referencia espacio-temporal, todo eso desaparece. Se sale totalmente de este plano de existencia, tal como pasa en algunas experiencias. Y si esto sucedió en alguna experiencia, sabemos cuando uno vuelve de la experiencia en cuestión, al recordar los datos de memoria, al recuperar los datos de memoria y registros, el yo, y las referencias espaciales y temporales. Ahí es donde me doy cuenta que no estuve, que no había quien registrara ni se diera cuenta de nada. A veces solo queda una suerte de sabor de ese otro estado. ¿Cómo podría ser el paso de lo sólido a lo líquido? Un cambio completo de estado. Y entonces, en lo que estoy describiendo, sigue el haber vivido la experiencia de haber penetrado en otro estado, en otro mundo. Eso fue lo que pasó. Sobre la reconciliación. Engripado, viajaba a Salsipuedes, 35 kilómetros de mi residencia, a ver a mi hijo Germán. En el camino caigo en cuenta que no estuve ni acompañé ni a mi padre ni a mi madre durante sus enfermedades finales y tampoco estuve a su lado cuando partieron, especialmente con mi madre y su veloz deterioro luego de la partida de mi padre. No estuve a su lado, no me hice cargo. Esa función la cumplió mi hermana, aunque ni siquiera la hablamos. Cuando mi madre partió, yo estaba en Europa, volviendo de Canarias 2. Sentía, en aquella época, que tenía que seguir con mi vida, con mi proyecto vital. Eso hizo que, a pesar de ella estar muy enferma, yo viajara lo mismo. Creía que estaba haciendo lo correcto, lo que tenía que hacer. Y claro, era así, aunque no necesariamente tenía que hacerlo de ese modo. Hice todo el viaje, viéndola y comprendiendo que uno hace lo que puede y descubriendo cuáles de sus virtudes seguían en mí. Esto mientras iba a Salsipuedes a ver a mi hijo. Y que le tenía que agradecer, por ejemplo, el afecto incondicional. Esa total disposición para, puntos suspensivos, lo que fuera. Entonces recordé una situación vivida en 1968, luego de una terrible discusión con mi padre por el tema del movimiento, en la que mi viejo me dijo que si me iba con el movimiento, no volviera más a casa. Le conté a ella lo del movimiento, y entonces me dijo que no entendía de qué se trataba. Era una gringa criada en el campo
que sabía leer y escribir, pero que tenía poco desarrollo cultural. Pero que si yo creía que era bueno para mí, entonces para ella también era bueno. Así, con esa sencillez y confianza, me aceptó como yo era y con aquello que yo quería. Estaba llegando a mi destino cuando me surgió preguntarme qué me habría dicho ella si hubiera podido contarle toda esta situación que estaba describiendo ahora. Y entonces comprendí que me hubiera dicho que todo estaba bien, que yo había hecho lo que tenía que hacer y que para ella estaba bien. Y entonces sentí toda su calidez, toda su calidez y su afecto, envolviéndome, y experimenté una gran alegría. Con respecto al sentido de la vida, la conciencia humana no puede funcionar sin futuro. Cualquier actividad exige futuro e influye en el hoy y en la mirada que se tiene sobre el ayer. La mente humana no puede vivir sin futuro. ¿Cómo es? Si todo termina con la muerte. Allí está la muerte. ¿Y luego qué? La nada. Esa posibilidad altera a la conciencia y entonces puede pasar que las actividades en el mundo sean en realidad una fuga, una huida, una suerte de olvido del tema de la muerte. Un modo de hacer que la muerte no sea un problema. En las especies animales, lo importante es el cuerpo y sus funciones, que son las que le permiten cumplir con su condicionamiento instintivo y de este modo aportar al plan de la vida. En la especie humana, el cuerpo es el portador de lo importante para el plan de la vida por sus posibilidades y funciones. Estamos hablando de la conciencia. Desde esta comprensión varía la mirada sobre la vida y la muerte, el proyecto vital, las acciones, el sentido de la vida, etc. Incluso varía la comprensión del propio proceso de la vida y del universo. 1 de diciembre del 2014. En medio de la experiencia de la fuerza que estaba haciendo, tengo caídas en cuenta y comprensiones. Describo algunas, comento algunas. Para acceder a la experiencia de la inmortalidad es necesario suspender el yo, entrar en trance y desde allí soltarse. Dato que ya tenía, pero no es lo mismo que registrarlo. Entonces paso a recordar una experiencia del año 1979, cuando en el momento del orgasmo pude registrar claramente esos 3 aspectos descritos más arriba. Reconozco que en el orgasmo a veces suelen darse estas 3 condiciones. El yo se va corriendo y voy como enganchándome con la otra persona en una suerte de nosotros. Y se suele llegar a un punto en el que ya no se tiene control, como en el caso del trance. El yo prácticamente no opera y uno hace y siente cosas que no hubiera pensado posible hacer y sentir. Y luego, al soltarse viene el orgasmo. Claro que esa vez, en el soltarse, tuve una experiencia con la muerte que describo en otros escritos. Con respecto al propósito, tengo la firme convicción y la certeza de experiencia que en todo lo existente vive un plan. Tengo claro registro de eso.
El plan no se refiere a acontecimientos predeterminados, sino a una dirección. Cada planta, cada animal, cada especie vegetal o animal es un intento de la vida en dirección del plan. Esa dirección parece ir de lo denso a lo sutil, de lo determinado a lo indeterminado, de lo mecánico a lo consciente, de la oscuridad hacia la luz. Así, por eras, se fue pasando de unas especies a otras con diferentes atributos hasta llegar a nuestra especie y al momento actual. En lo emocional, agrego a estas comprensiones, el plano de la entrega, de la soltada, es el que permite rozar lo fantástico. Es amplio, expansivo, es donde donde lo imposible se vuelve posible, es donde está el vuelo del intento. El plano de lo razonable es estrecho, casi diría mezquino. No hay allí esperanzas, solo ensueños y expectativas. Es chato, mediocre, no abro mi emoción, no suelto, no confío porque me van a joder. En cosas así se apoya lo razonable. Incluye la desconfianza, la especulación y la contracción. Otra comprensión. Toda acción humana es intencional. No hay en lo humano, en las acciones humanas, nada instintivo. No hay nada que determine la acción, siendo esta intención mecánica o consciente. De tal modo que nada externo o superior puede justificar la acción, salvo el propio interés sometido a condiciones, pero no determinado. Es por eso que cada uno debe asumir las consecuencias de sus acciones. Y al decir nuestro, responsabilidad sí, culpa no. No hay culpables. Siguiendo esta línea, si no eres capaz de soltarte con nadie o en nada, ¿por qué tendría que pasarte en el contacto con lo profundo, con lo sagrado? Así termina aquí la primera etapa, a la que defino como la condición de inicio de lo nuevo, el proceso de ascesis, que era nuevo en mi vida. En el 2015 comienza la segunda etapa, cuya duración llega hasta finales del 2018. Aporto algunas conclusiones que surgen durante este periodo y que también están apuntadas en el material de referencia mencionado al comienzo, como son: año 2015. Como resultado del impacto que me produce la lectura de aportes y monografías de maestros de distintos parques, concluyo que hasta el más burdo, el más bruto, el más violento de los seres humanos, alberga en sí la chispa de lo sagrado. Hasta el más frío, el más inhumano, alberga en sí la chispa de lo divino. Quiera mi conciencia tener siempre presente esta comprensión. Otra comprensión del 2015. Hacer hoy lo que hay que hacer. Hay un relato de experiencia en el año 2015 donde profundizo en hacer hoy lo que hay que hacer, porque en realidad, salvo para aquel que lo experimenta, no dice nada. Es una frase que no dice de todos modos qué hay que hacer. Tuve una experiencia por instantes.
contacto con aquellos que construyeron en el pasado reciente, incluso remoto, los peldaños previos a este escalón que nos toca construir a nosotros, hoy en el camino hacia la luz. Voy, durante el mismo año, apoyándome en distintos pasos de la disciplina mental en las prácticas de la entrada. Así, el 18 de diciembre de ese año, comprendo que la conciencia toma de los eventos del mundo y los interpreta aquellos que sirven a su propósito, o los que la conciencia cree que le sirven. Eso es lo que hace la conciencia. Es claro que la conciencia se completa para bien o para mal en el mundo. A tal punto que en un ejemplo comprendo que si no hubiera pasado lo que pasó, la conciencia hubiera tomado otros eventos y los hubiera interpretado en función de sus intereses. Así, hubiera interpretado esos actos en el mundo. Y así hubiera completado esos actos de conciencia en el mundo. Por eso es que tomó los eventos que tomó. Sigo. Lo permanente es la forma. Lo diverso es el movimiento. Cuando el trabajo personal es el centro de gravedad de la actividad cotidiana, todo o cualquier evento es susceptible de proceso. Ahora leo una nota de bitácora del 9 de enero del 2016. Escribo: aún no puedo definir una síntesis de las vivencias de mi vuelta a Punta de Vacas luego de 5 años que estuve sin ir. El paisaje es imponente. La presencia de mi hijo Nacho hace que todo sea luminoso y lo llena de alegría. Siento que con él aquí he cumplido una parte de mi recorrido en esta vida. Ver cómo se integra, cómo comparte, me conmueve. Él es una personita que me conmueve. Estoy tomando, al mismo tiempo, cabal cuenta de Copeu. He ido a un evento de Copeu con mi hijo. Un frente de acción surgido en el 2011, que junto con el mensaje es el único que hace un evento internacional una vez al año en Punta de Vacas. Sorprendente, verdaderamente sorprendente, un frente de acción. Bienvenido mundo nuevo. Alegra mi corazón que Copeu sea uno de los portales de acceso. Aparecen en este año y el anterior las primeras imágenes con encaje profundo ligadas a mi propósito y se manifiestan como la intención de montar el Centro de Estudios Trascendentales, para lo cual, entre otras cosas, hago una fanpage, y la Escuela de la Disciplina Mental. Pero quedan solo en la intención, es una inspiración la que me lleva a esto, y luego a no aparecer nuevas inspiraciones que me indiquen por dónde queda ahí, no improviso. Durante los años 2016 y 2017, el acento está puesto a la elaboración y perfeccionamiento de los pasos de la entrada a lo profundo, creando un procedimiento que tenga encaje profundo en mí, que tenga que ver conmigo. Esa era en ese momento mi búsqueda. Durante este periodo, como parte del trabajo de definición de la entrada, se produce en mí una fuerte revisión de los pasos 8 al 12 de la disciplina mental con sus correspondientes indicadores de comprensiones, caídas en cuenta y definición y profundización de registros de cada paso. En septiembre del 2017, comprendo que necesito por lo menos 10 años más para concluir mi aporte a la obra común
y comienzo a reflexionar sobre hacer un proyecto de 10 años, madurarlo previamente durante 1, 2, hasta 4 años y definir con total precisión el propósito a desarrollar. Es decir, 4 años que podría demorar en definirlo y madurarlo y luego 10 años en hacerlo. Así, durante el 2018 aparecen distintas aspiraciones para llevar adelante y todo un trabajo separando lo que tiene sabor del yo de lo que no lo tiene. El 27 del 11 del 2017 escribo: leyendo otra monografía, comprendo que no somos la única vida inteligente en el universo. Y lo que sigue después se hace con otras inteligencias de otras partes del universo. Así lo registro. Y el cuerpo es, como el sustrato básico de creencias, una antigüedad. Necesitamos meter en el mundo la conciencia inspirada. Es lo que sí lo dijo en su momento y a lo que adhiero plenamente. Comienzo el 2018 con el estudio y reflexión, tomando como base el material de todo lo que dijo el negro, Silo, sobre la ascesis, incluido en el libro Silo y la ascesis, escrito por Patricio Ascuy, de las actas de escuela del 2006 al 2010. Así, en los primeros meses del año, comprendo que la ascesis es dinámica y sus límites deben ser superados, que también lo dice el maestro. La ascesis es un trabajo profundo que opera como trasfondo. Soltarse es no tener control sobre las actividades que normalmente el yo controla. Estas frases son varias de ellas de Silo, pero que pegan en mí con mucha profundidad. La intención es recibir mensajes de ese mundo que intuyo debe ser muy fuerte. Experimento los registros de estas comprensiones y eso me sucede en enero en Punta de Vacas. En el 2018 comienzo a investigar sobre el trance, incluso buscando opinión y experiencias de otros maestros más experimentados que yo. Vuelvo a leer el cuento El Día del León Alado. Tengo una significativa caída en cuenta de que en ese cuento está plasmado el único relato de un posible futurible que Silo nos ha dejado. Es, a mi juicio, el único escrito en que nos habla del futuro, pero además nos dice cuál sería nuestro papel y por cuáles situaciones pasaríamos luego de su partida. Hago una primera interpretación personal del cuento. Surge en mí la necesidad de proyectar un procedimiento, una herramienta acorde al momento que permita construir el trabajo en equipo tal como lo plantea Silo el día 14 de Canarias 76 y otros aportes al respecto. Armo un procedimiento para trabajar y lo propongo en Parabachasca, parque al que estoy explicado, con escaso éxito. Comprendo el valor profundamente ético de todo acto de conciencia que termine en el otro y no en mí, tal cual lo plantea él, tratar al otro como quiero ser tratado. Surge la comprensión de que toda mirada, todo punto de vista o interés en cada uno de nosotros es triple.
Todo esto en el marco del estilo de vida y el propósito que va definiéndose y aclarándose cada vez más. Surge en mí, nuevamente con fuerza, la intención de impulsar la apertura de la escuela como parte de mi propósito. Transcribo de la bitácora, 18/6/2018. Hoy, una verdad profunda me fue revelada. El ir hacia esos otros mundos puede pasar en cualquier momento y lugar. La práctica de la entrada crea condiciones para eso. Abre el canal. Y además ejercita el producir el contacto de modo intencional en el momento y el lugar propuesto por la inspiración. Así se va creando un ámbito mental que lleva en esa dirección. Por eso es que puede pasar en cualquier momento y lugar, entre comillas, completando provisoriamente y por un instante ese potente acto de búsqueda. Así, al parecer, se va construyendo una nueva forma mental. Comienzo a elaborar un proyecto vital de un poco más de 10 años, 13 o 14. En realidad, y en sus primeros años va sufriendo cambios en la medida que se van aclarando en profundidad las imágenes del propósito introyectivo y proyectivo. El propósito comienza a operar en el nivel de sueños y tengo algunas experiencias en duerme-vela, siempre alrededor de las 5 de la mañana, cuando estoy durmiendo con sueño liviano y experimento comprensiones y caídas en cuenta mientras duermo, y me doy cuenta de ello en ese instante. Sobre agosto del 2018 tengo una comprensión reveladora y conmocionante que transcribo. 12 de agosto del 2018. Reflexión. He descubierto como registro emotivo y existencial el para todos, para toda la especie, como nueva dimensión experiencial y mental al invocar el propósito personal. Lo que quiero para mí, en realidad lo quiero para todos. Para todos. Es una nueva y enorme dimensión. Ya no es más mi trabajo personal solamente. Ahora, más bien es lo que me toca hacer de nuestro trabajo, aporte, como parte de la construcción de la intención evolutiva. Quizás cada uno, cada maestro, tendría que, si es que así lo desea, develar el suyo. Todo esto trabajando con el propósito. Ahora al escribir me pregunto, ¿se puede hilar en un hilo de discurso poético a los estados internos, desde el espacio abierto de la energía hacia arriba, con la tercer cuaterna de las disciplinas, con la intención de búsqueda de experiencias, de ruptura, de otro plano, de otra dimensión, con el objetivo de la ascesis, de conectar con la inmortalidad de la mente? Develar mi propósito me tiene que llevar a comprender cuál es la parte que puedo aportar en el plan de la vida. Durante el 2018, propongo la apertura de la escuela en el parque
Y sigo con el mismo planteo durante el 2019 hasta la primera reunión del 2020, todas esas presenciales, ¿no? En todos los casos encuentro resistencias de todo tipo que frenan la iniciativa y ningún argumento elaborado por nadie, elaborado y enarbolado por nadie, pues otros apoyan mi idea, cambia la situación. En el 2020, luego de esa primera reunión presencial y el comienzo de la pandemia que nos encierra a todos y nos impide volver a encontrarnos, en el 2020 comprendo para qué sirvió esa situación, mirado desde la acción de forma, no desde lo coyuntural fenoménico. Aquí ya estoy trabajando con la entrada de mi propia forma de entrar. Estoy trabajando entonces con mi forma de entrar, la que encaja en mí, con encaje profundo, pero también con clara comprensión que solo no se puede, siempre con otros, aunque el propósito sea mío. Comienza una sucesión de comprensiones ligadas a los registros de conciencia de sí, de experimentar algo parecido al trance y de aportar al armado de grupos de intercambio de ascesis. Tengo un recorrido experiencial sobre éxtasis, arrebato y reconocimiento, experiencias propias a mi juicio del nivel de conciencia de sí. Luego hago una investigación sobre el yo, su funcionamiento, su alcance, sus limitaciones, su importancia en los distintos niveles de conciencia. Transcribo otra experiencia, 11 de diciembre del 2018. La intersubjetividad rompe el solipsismo, el aislamiento individual, rompe los límites de la espacio-temporalidad cotidiana, pone a la conciencia fuera del tiempo habitual y la proyecta sin límites espaciales. Si la intersubjetividad es posible y se puede ampliar, estamos a un paso de la inmortalidad. Estamos a un paso de la conciencia colectiva. Estamos a un paso del individuo especie, de la señora Roberts y el señor Ho. Y recuerdo entonces esta frase de la ceremonia de orden. Quien muere antes de morir, no morirá jamás. En medio de la práctica, experimento el contacto con Quito, con Víctor, con Edgardo, Nacho, el Negro, Rubén Sequeira y otro más, no recuerdo su nombre, papá, mamá. Algunos de aquellos que recuerdo ya no están en este plano. Fue como sentir el todo. Fue una experiencia inefable. Comienza el 2019, primer año de esta nueva y tercera etapa, 2019-2022, con comprensiones sobre la ascesis y especialmente sobre el cuerpo y su función en el proceso de la intención evolutiva. Allí surge el recuerdo de un comentario de otro maestro de Parque Parabachasca, Danilo, que hace sobre el cuento, el cuento de ficción del libro, sí, está bien, del libro del León Alado. Me refiero a software y hardware y el registro que él quería transmitir de su experiencia. Importante fue esa comprensión porque me amplió la cabeza a comprender que los tres relatos de ciencia ficción tenían un sentido preciso cada uno, no eran al azar, no era
una intención literaria. Era una intención literaria expresando una enseñanza. Comprendo que la ascesis no es solo una práctica, sino un modo de sentirse, de ser, de estar en el mundo, que rompe las limitaciones espacio-temporales propias de los sentidos y del cuerpo. Se trata de registrar que el cuerpo es la prótesis de la conciencia, no solo de saberlo, sino registrarlo. Algunas transcripciones del 2019. El cuerpo es el hardware y la conciencia es el software. Comprensión profunda asociada al propósito. Aquello a lo que aspiro de modo personal no es solo para mí, sino que es para todos. Para los que se dan cuenta y para los que no, para los que quieren y para los que no, etc. El 16 de marzo del 2019. El universo pulsa en el cuerpo. Vuelvo de nuevo. El universo pulsa en el cuerpo. ¿Puedo registrar el universo en mi cuerpo? ¿Cuerpo y universo son cosas separadas? Las iluminaciones a las que se puede acceder son sentidas. 21 de marzo del 2019. El cuerpo como traje, como nave, como envoltura. Lo cotidiano como actos a completar. 29 de marzo del 2019. El avance de la ascesis pone en situación de revisar, a veces, pasado-presente, para reconciliar de otro modo todo lo vivido. Entrar en lo profundo sin ruidos, puro, permite conectar con las imágenes míticas, comunes a toda la especie. Un registrarse, uno y todo como lo mismo. No hay tiempo ni espacio. Y al decir del león alado, en una letra del libro del tiempo, se ve la historia del cosmos. Esas imágenes míticas, más allá del ajuar epocal con el que se adornen, son las mismas para toda conciencia en el universo. Repito, esas imágenes místicas, más allá del ajuar epocal con que se adornen, son las mismas para toda conciencia en el universo. En la misma capa de registro profundo hay la misma representación para toda conciencia existente. Esa es mi comprensión. Finalmente todo, absolutamente todo es traducción. Solo queda el salto a la intersubjetividad y a la conciencia objetiva. En el capítulo, vuelvo al libro, El día del león alado. En el capítulo Los caracteres vivientes del león alado se habla de silenciar la mente para que se pueda traducir en ella a imagen mental cada señal del espacio profundo. Viajar al espacio virtual puro, dice el texto. Mente y cuerpo en estado puro, es decir, sin ruidos. Sigo con el texto. Al final, se procesarían datos exentos de mutuas influencias. Digo, si cada uno hace su parte. ¿Qué pasaría si todos llegáramos al mismo paisaje en el espacio profundo? Y si así fuera, ¿cómo llegaría esa experiencia a todo el mundo? Un
indicador de esto sería: sé que existo porque tú existes y sé que todos existen. Puedo registrarlo. Cuando la conciencia toma conciencia de sí, comienza a independizarse del cuerpo. Sobre el final del año 2019 tengo la impresión de haber iniciado una nueva etapa, que tiene una diferencia fundamental con todo lo anterior. Esta nueva etapa es el camino por lo desconocido. Tengo la impresión de haber recorrido hasta ahora, en mi proceso de ascesis, de algún modo, lo conocido. Es decir, lo que la conciencia más o menos informada podía suponer que le iba a pasar. O bien, que en la medida en que iba ampliando su nivel de comprensión, iba descubriendo, con un proceso muy similar a mi experiencia con los primeros 8 pasos de la disciplina mental y el salto al vacío que experimenté a partir del paso 9, donde ya no hubo parámetros que me sirvieran de referencia. Fue como ese punto de entrada a un agujero negro que la física define como el lugar de la singularidad, donde las leyes de la física, por un momento, dejan de funcionar y no se puede establecer ninguna función de nada. Mientras escribo esto, comprendo que estoy acompañado, que no estoy solo, que hay otros que, como yo, se encuentran recorriendo en este mismo momento esta misma experiencia. Y por un instante experimento la enorme soledad que debe haber experimentado Silo, el negro, y su inconmensurable capacidad para aportarnos semejantes herramientas de desarrollo profundo. Sigo. El primer shock que manifiesta la presencia de lo desconocido es la reunión de escuela en la que participé del 26 de febrero del 2020, a la que llamé del escándalo. Fue la 5ª reunión de escuela en la que propuse abrir la escuela. En algún momento recuerdo estar parado al lado de la pileta lavatorio junto a la puerta-ventana trasera de la sala donde estábamos, mirando la escena totalmente alucinado y preguntándome los gritos, los golpes en la mesa, el llanto, etc. Si esto era producto de mi propuesta o de mi forma de hacerlo, registrando claramente que si llevara adelante mi iniciativa, que era parte de mi propósito, generaba semejante descalabro, había algo que no estaba bien, que no era bueno, no solo en mi propuesta, sino también en el ámbito y en quienes lo integrábamos. Comenzó allí un proceso de reflexión sumado a una profunda vergüenza por lo vivido. La enorme distancia entre estos hechos y aquello a lo que yo aspiraba en cuanto al parque y a mis amigos de toda mi vida que allí estaban, se refería. 22 días después llegaba la pandemia y su feroz aislamiento del mundo exterior. Entonces, me encontré con más tiempo para reflexionar y con muchas horas para aplicar a la compu y para conectar e investigar sobre temas y grupos nuestros. En fin, para no extenderme más, solo diré que en el año 2020 fue el año desde el comienzo del develamiento profundo del propósito. Y tengo que agradecer a las dificultades y resistencias
que impidieron que pudiera llevar adelante mi intención de abrir la escuela en Parabachasca, puesto que la creencia en lo perceptual y sus limitaciones en la estructuración de la espacialidad eran totalmente inadecuadas para la potencia de mi intención. Y, durante ese año, comprendí no solo lo limitado de lo perceptual, sino también la importancia de lo virtual de cara al futuro de nuestra especie. Surgieron en mí imágenes de mi propósito que ya estaban esbozadas en pequeña escala en los años 2014 a 2016 con el Centro de Estudios Trascendentales y la Escuela de la Disciplina Mental. Y mi sensibilidad encontró, en ese sentido, compañía y complicidad en 3 maestros más de otros parques y que no habíamos tenido nunca contacto personal, y a 2 de ellos ni siquiera sabía que existían antes de este año, 2020. Así tomó forma la escuela virtual de Silo y se abrió en mi psiquismo una puerta enorme, inimaginada desde la mirada y las comprensiones anteriores que me lanzó hacia el futuro, y mucho más allá de mi propia presencia en este plano. Fue mi registro y mi propuesta que encontró eco en esos 3 compañeros de camino, que ya venían con la misma intención, conversando entre ellos, y que durante el 2021 pusimos en marcha y dimos forma a la primera camada de nivelación y disciplinas. A nosotros 4 se sumaron 2 maestros que se encargaron de la disciplina material y un colaborador apoyando en la nivelación. Acerca de finales del 2021, nuevamente señales en Duerme Vela, experiencias de conciencia inspirada descubrieron, se ve que estaba cubierto en mí, la intención de un centro de estudios virtual, en el cual el único requisito era ser maestro, y al plantearlo a mis 3 compañeros de aventura, encontré nuevamente un eco increíble, increíble. Hoy, 30 de agosto del 2022, estamos terminando de armar el centro de estudios intencionado más arriba con una probable proyección mucho más allá de lo imaginado inicialmente en aquel lejano 2016, del cual tengo las anotaciones que hice oportunamente. Y a su vez, en la escuela virtual está marchando ya la segunda camada, donde además en el proyecto se incluyen otras lenguas, aparte de la nuestra, como son inglés y griego, y un proyecto de parque ya conversado para construir en Grecia, y otro recién esbozado para intencionar en Filipinas, lugares donde hubo mucha gente nuestra y no se llegaron a concretar esos intentos antes de la partida de Silo. Retomo nuevamente el 2020. Hubo de mi parte una interesante comprensión de que lo que pasaba en todo el ámbito humano de lo nuestro estaba relacionado con el impacto de la partida de Silo, por un lado, y por otro, el cambio de acción de forma que significaba la desestructuración que él había producido durante el periodo 1999 al 2010, y del cual la apertura de escuela a camadas sin orientadores ni directores, además de carácter descentralizado y autoprocesador de la forma, comenzaba a sentirse con fuerza y en todos los ámbitos nuestros, especialmente en los parques, en los que se generaban conflictos entre los conservadores y los innovadores
por llamarles de algún modo. Y esa acción de forma que explico en el aporte que hice sobre el método aplicado al movimiento 1962-2020, iba generando condiciones de cambio inimaginables 4 años atrás. Hoy puedo confirmar que los bastiones más duros de la posibilidad de apertura de escuela, como fueron algunos parques centrales en lo nuestro, están ya organizando, y algunos, al menos uno de ellos, ha oficializado la apertura de estos procesos para fin de año. A fines del 2020 comencé un proceso de trabajo haciendo la disciplina energética como parte de la preparación para lo que vendría. Y luego, durante el 2021, después de la mitad de año, terminada la energética, hice durante varios meses la disciplina formal. El primer año de la pandemia me encontró estudiando la singularidad, la mega historia y tratando de comprender e implementar una forma de acción que permitiera el cambio de forma y diera lugar a la soltada de los que estaban aferrados a sus sillas, a sus cargos, y se sentían cuestionados cuando la cosa no era con ellos, en lo personal, de ningún modo, sino con su modo de acción, propio de una acción de forma anterior. Tampoco era que ellos eran así, era una acción de forma anterior operando. Elaboré algunos materiales, incluso algunos se publicó en Presenza. Acudí a estudiar formas de resistencia civil no violenta que sirvieran a la apertura de nuevas formas de modo no violento y ayudaran al proceso evitando en lo posible las inercias morfológicas de las formas anteriores, que incluso podrían provocar no solo el retraso de los cambios, sino incluso, en algunos casos, la desaparición del ámbito en el cual no se operaba el cambio, como por ejemplo un parque. La ley de superación de lo viejo por lo nuevo plantea incluso que lo que no se adapta a lo nuevo termina finalmente expulsado de la forma. Interesante. Sea porque ésta se transforma o porque ésta desaparece como ámbito existente. Se trata de individuos o de formas de organización. Da lo mismo. Las incursiones por Internet durante el 2020 dieron como resultado mi participación activa en varios grupos de WhatsApp, de quienes estábamos preocupados por el proceso de la escuela, que finalmente, y nuevamente con 5 amigos más, aparte de los que ya estaban antes, todos conocidos en esa etapa, no los conocía antes, armamos el grupo Enlace y pusimos en marcha la primera reunión mundial informal de maestros en noviembre del año anterior. Y ahora estábamos gestando la segunda, también en noviembre de este año. Puedo decir que lo positivo que ha dejado al menos en mí la pandemia tiene que ver con la ruptura de los límites de la espacialidad y de las limitaciones que impone lo perceptual y además un conjunto de comprensiones y caídas en cuenta de enorme profundidad entre las que puedo contar con una primera experiencia de aproximación a registros similares a los que describe Alexandro Giacobella en su monografía sobre el fuego
y que van más allá de lo humano, en su caso ligados a la homínida, que no es mi caso. He avanzado en el contacto con experiencias de intersubjetividad y de comprensión de cómo funciona la irrupción de lo trascendental en lo personal y en lo social. He avanzado en la profundización de la entrada y la precisión de registros y sigo experimentando el estar en esta enormidad, avanzando en lo desconocido, en un terreno en el cual no tengo registro claro de que la ascesis necesita, en el cual tengo registro claro de que la ascesis necesita ser superada y se puede avanzar más allá, mucho más allá de ella, tal cual dijera en su momento Silo. La ascesis es dinámica y debe ser superada. Creo que estamos asistiendo a la primera aparición de los vaqueanos en lo nuestro. Me refiero a personas y también a equipos de gente que están abriendo una nueva huella para el conjunto. Y me parece muy acertada esa anécdota en la que el negro habla del viejo Vergara y su reunión de expertos en su casa de piedra en Punta de Vacas en 1969. El 3 de octubre del 2021 escribí: hoy es un día histórico para mí. Voy a transmitir por primera vez en la historia la primer cuaterna de la disciplina mental por vía virtual a un grupo de más de 30 aspirantes. 30 de octubre del 2021, sigo. El jueves 28, volviendo de un pueblo del interior, a donde había ido por mi trabajo, me detuve en una estación de servicios a comprar una golosina para comer. Luego subí al auto y seguí viaje. Era aproximadamente las 19:30. Comenzaba a declinar la iluminación natural. En la radio pusieron un tema en inglés, cuya música y el tono de voz del cantante me pegó profundamente. Me conmovió. Entonces caí en cuenta de la belleza, de lo extraordinaria que era nuestra especie, de las cosas maravillosas que era capaz de hacer y de lo maravilloso de la vida, del cuerpo, de la naturaleza, de ese vehículo, el automóvil, que me contenía y me trasladaba y que era, de algún modo, un símbolo de todo lo extraordinario, bello y sagrado que había fuera y dentro de mí, puesto que la capacidad de sentirlo, reconocerlo, admirarlo, estaba en mí. Durante varios minutos y unos cuantos kilómetros me sentí embargado por todo lo maravilloso y sagrado que me rodeaba y que era parte de mí. Me sentía conectado con todo, absolutamente todo lo existente, lo que había existido y lo por existir. En una experiencia de comunión inefable, indescriptible, inexpresable. Sentí la belleza en toda su profundidad y su inconmensurabilidad. Todo, absolutamente todo era bello, era sagrado. En ese momento, la belleza dejaba de ser un valor estético para pasar a ser un valor, un parámetro de vida. En todo estaba la belleza. Nunca había experimentado algo así. Incluso sabiendo que había una monografía, si no me equivoco, escrita por una francesa de las nuestras,
que yo la había descartado como material de lectura por mi falta absoluta de afinidad con el tema. Así, embargado por esa experiencia, estaba recorriendo el espacio que faltaba para llegar a mi casa. Y esa experiencia era única. Esa experiencia de tomar conciencia, de estar vivo, de registrar y registrarme, conectar con todo lo existente, de sentir la vida de la vida no tenía parangón, no tenía parámetro. Era algo increíble. Estaba yendo hacia mi casa. Tomar conciencia de ese hecho era un registro de lo sublime, de todo lo sublime, extraordinario, sagrado y bello de la vida, y todo lo viviente. No me refiero a lo que se llama vida en biología, obviamente. Así, entré en mi ciudad y me dirigí a mi domicilio, con un absurdo e injustificado registro de alegría y plenitud. Me pregunto, ¿cómo se hace para que estas experiencias sucedan en grandes conjuntos humanos y pongan en marcha mecanismos de conciencia de sí y de comprensiones y caídas en cuenta que modifiquen la dirección de la propia vida? 22 de noviembre del 2021. Primera semana después del primer encuentro mundial de maestros. Hemos comenzado a hacer historia. Tengo la impresión que estamos poniendo en marcha la construcción de la nación humana universal. Al menos el primer ladrillo. Comprendo que aspiro con fuerza ir a esos otros mundos, a ese vacío del que nada se puede decir. Y solo hay un regreso con significados inspiradores, conversiones y traducciones de la memoria de este plano, pues de esos contactos solo queda un aroma imposible de definir, pero del que se sabe su existencia. Siento que tengo que seguir escribiendo, aunque no tenga claro qué escribir. Es como desnudar mi alma, y tampoco sé de qué. Estoy buscando el encaje profundo. Es un buen momento vital. Por momentos en la proyección y por momentos, aunque son menos, en la introyección, en donde no surgen definiciones, apuesto a esperar. Allí donde no surgen definiciones, apuesto a esperar. Y en algunos casos, al no tener claro qué hacer, no hago nada. Dejo que la cosa siga. No sé si es la mejor conducta, pero estoy seguro que tampoco es la peor. Lo que registro en algunas partes de nuestras reuniones, y con la virtualidad, y con la intersubjetividad, incluso a veces en la escuela virtual, es como una adicción. Quiero más, siempre quiero más. En esos encuentros a veces siento que la inspiración pasa a través mío y un algo se expresa en mí. Hay ausencia del yo. Siento que se expresa a través mío un algo potente, valioso, conectado a lo profundo, al todo, a lo eterno. Mirando en retrospectiva mi vida, me doy cuenta que ningún detalle importa. Todo estuvo, está y estará bien, sea cual sea el tiempo de vida que me quede en este plano. En realidad, es un camino que comenzó antes de este plano y seguirá después.
14 de diciembre del 2021. Hace algunos días que tengo un tema que me da vueltas en la cabeza. Me refiero al Centro de Estudios Virtual Mundial o algo así. Escuela virtual, Centro de Estudios Virtual Mundial. Abierto a la participación de todos los maestros del mundo sin ningún tipo de requisito y sin necesidad de ningún tipo de aplicación a parques. Bueno, hace un par de días atrás estaba haciendo hice la grabación del tema de el resumen y síntesis de los primeros 12 pasos, 12 años de mi proceso de ascesis. Cuando ya estaba terminando, tuve un problema técnico y tuve que suspender la grabación. Ahora la continúo para terminar esto, lo empalmaremos al editar el video. Retomo un poquito más atrás. El 14 de diciembre del 2021, hace algunos días, escribí: tengo un tema que me da vuelta en la cabeza y se refiere al Centro de Estudios Virtual Mundial, que hoy, 2026, he dejado de lado ese proyecto y he encarado otro que tiene que ver con Centro de Estudios Trascendentales Virtual Mundial. Ese centro de estudios, diseñado en aquel momento, en el 2021, está abierto a la participación de todos los maestros del mundo, sin ningún tipo de requisito y sin necesidad de ningún tipo de aplicación a parques o no, sin que haya incompatibilidad entre la aplicación a un parque y la participación en el centro de estudios de ese parque con la participación en el Centro de Estudios Virtual Mundial, que era la imagen en ese momento. Estoy en un momento, al parecer, de fuerte reacomodo de cargas y registros, comprendiendo la importancia de tener una vida, una economía equilibrada y un cuerpo funcionando de modo controlado, que me faciliten el aplicar toda mi energía al desarrollo de mi propósito introyectivo y proyectivo, y pautando nuevamente una intención y un pedido por poder hacerlo durante los próximos 10 años máximo, hasta el 2031, en aquel momento que era el 2021. He accionado en el mundo, poniendo en marcha junto a otros acciones como el primer encuentro abierto de maestros y la Escuela Virtual Mundial. El primer encuentro abierto mundial de maestros y la Escuela Virtual. Y además he propuesto la puesta en marcha del Centro de Estudios Virtual. He consolidado y definido mis intereses en cuanto a mi trabajo de ascesis en la investigación concreta sobre la intersubjetividad y la irrupción de lo trascendental. En lo cotidiano, el crecimiento y desarrollo de la virtualidad como herramienta complementaria, al menos en esta etapa, de lo presencial. Estoy mucho más tonificado que en el año 2020, el año pasado, y con mucha más lucidez. Tengo mucho que agradecer. Junto con la pandemia, o concomitando con la pandemia, se abrió en mí la puerta a conectar con lo planetario, con la mirada incluso más allá de lo planetario. Me he encontrado a mí mismo mirándome desde un lugar donde nunca antes me miré. Cada vez es más clara
la sensación de estar recorriendo en el proceso de ascesis un camino nunca antes recorrido, o al menos que no se puede discernir de lo que se conoce como los recorridos de los buscadores de lo profundo. 7 de febrero del 2022, día de mi cumpleaños 76. En realidad, la edad no tiene verdaderamente importancia en el proceso de la vida. En este plano, y para los que aún estamos en este plano, sí tiene importancia. Acá sí importa. Creo que el hecho más significativo que me sucedió tiene que ver con la música. Aclaro que en mi paisaje de formación, la música no ocupó nunca ningún lugar. En mi casa no se escuchaba música, se escuchaban noticiosos. En un raro momento libre decidí buscar en Google un tema que me había impactado en su momento. Finalmente lo encontré. Cuando lo puse para escucharlo, tal como me había pasado antes, tuve una profunda conmoción emotiva, incluso llanto. Pero no era la canción, ni su letra, la causante de tal fenómeno, sino el registro, el emplazamiento interno desde el cual yo sentía que la cantante cantaba la canción y con el que yo conectaba. Era un registro que en mi sentir iba más allá de la letra y me conectaba con ella. Para verificar esto y ver si no era una alucinación, probé con varias versiones de la canción cantada por ella. Ubiqué 2 más. Y el registro, la experiencia fue similar a la primera. Luego decidí probar con otros temas cantados por esta canción, por esta cantante. Y la verdad, no pasaba nada de esto. Luego, 3 días después, cuando me senté a escribir, tal como ahora, al estar haciendo este material, sobre esta experiencia en medio de la escritura, tuve una caída en cuenta increíble, al menos para mí. A comienzos de la década del 80 viví al menos 2 experiencias con diferentes personas, Graciela y Luis, de conexión intersubjetiva, pero mi ignorancia del tema y falta de reflexión sobre lo vivido hizo que quedaran perdidas en mi memoria y que en ese momento, hace unos días atrás cuando escribía, las rescaté. Sintéticamente con ambos, Graciela y Luis, en ciertas circunstancias personales de ellos, una con la música y el otro, Luis, con el fútbol, en algunas ocasiones, no siempre, conectaban con algo en ellos y se volvían, a mi decir de aquella época, luminosos, burbujeantes, alegres, felices. Y cuando yo estaba presente, conectaba con eso que ellos sentían. Y a mí me pasaba lo mismo, aunque esas temáticas, la música y el fútbol, personalmente me fueron totalmente indiferentes. Nunca me atrajo el fútbol y con la música no tenía historia, no tenía memoria. En aquella época pensé que era un don que ellos tenían y que la música y el fútbol era lo que lo provocaba, sin comprender que si yo vibraba con ellos, era porque a mí también, porque en mí también estaba, y que la música y el fútbol no tenían nada que ver con lo que se experimentaba, y eran meros fenómenos que ponían de manifiesto algo que compartíamos, que no era precisamente lo fenoménico, lo externo. Esas 2 situaciones, que sucedieron varias veces, fueron mis primeras experiencias de conexión intersubjetiva que recuerdo nítidamente. Sigo con otro tema.
Una reflexión que tiene que ver con el caudal energético con el que cuento para entrar y que a mi juicio en este momento es muy bajo. Necesito mayor control de la energía psicofísica y menos gasto por curiosidad excesiva, compulsión por saber, por hacerlo ya para no olvidarme, etcétera, etcétera. Ayer mismo comencé a trabajar sobre este tema. Lo comento porque si este texto, este escrito, este audio llega a oídos de otros maestros, por ahí algunos se han fijado, por ahí otros no. Bueno, es un parámetro a tomar en cuenta en el trabajo de ascesis. ¿Cuento con energía suficiente o no? Sigo con otro tema. Por inspiración, fue un momento de inspiración, caí en cuenta que nadie está realmente derrotado. Nadie está vencido. Nadie es un gran perdedor, salvo que él así lo crea. Salvo que él así lo crea. Esta conclusión, esta inspiración es muy valiosa. Tiene consecuencias si uno lo reflexiona y lo comprende en el desarrollo de su propio proceso. Y no solo en este plano. Otro tema. He volado. Cuando otros me criticaban, y realmente he volado. Y lamento por los que no lo hicieron. No saben lo que se perdieron y pierden. Quizás alguna vez volaron también y por ignorancia, como me pasó a mí con la intersubjetividad, no lo valoraron y se quedaron con los pies firmemente asentados en el piso. Bueno, eso fue el límite de lo que quisieron, de lo que aspiraron, de lo que vivieron. Hoy, a mis 76 años, como dije hace un rato, que en realidad no importan, salvo en este plano, sigo volando y quiero más. No solo aquí, en este plano, sino también después, en lo que sea que siga. Me siento como un loco soñando utopías, incluso dentro de lo nuestro, que es además donde me gusta más volar, imaginando, proponiendo y haciendo cosas aún no hechas. Al parecer, este es otro tema, las experiencias de ir a esos otros mundos o ir al otro lado, como les dice Silo, no suceden todos los días. Sea de modo accidental o intencional, no suceden todos los días. Y cuando uno hace la práctica de la entrada, no necesariamente llega a dejar este plano para pasar a otro. Es más, por mi experiencia, son pocas las veces que uno, aún intencionando, logra pasar completamente al otro lado y vuelve de esa experiencia que no es posible describir con alegorías y referencias, como estaba diciendo, eso de al hacer la experiencia de la entrada, no siempre se logra pasar completamente al otro lado y se vuelve de esa experiencia que no es posible describir, con alegorías y referencias poéticas por el sabor que nos dejan, armadas con elementos de memoria de este plano, no de ese otro al que supuestamente se fue. Al menos ese es mi caso. No puedo decir que frecuentemente al trabajar con la entrada voy al otro lado. Pero puedo decir que esas pocas veces que he logrado tal experiencia son las que me dan certeza que hay un algo más, entre comillas, al que se accede en ciertas situaciones y modifican profundamente el sistema de creencias y valores y el estilo de vida al descubrir experiencialmente la existencia de otra realidad no condicionada ni dependiente del yo psicológico y que no depende del cuerpo. Estas experiencias
nos ponen en presencia de la posibilidad de continuidad más allá del detenimiento del cuerpo. Son experiencias que redefinen profundamente la dirección y el sentido de nuestra vida. Sé que estoy, otro tema, sé que estoy al borde de algo. Sé que estoy al borde, aunque no sepa al borde de qué, dicho en criollo. Por momentos, como ahora, tengo la impresión de que lo que sigue es más, mucho más que lo experimentado hasta ahora, mucho más amplio y abarcante que las experiencias vividas hasta ahora. Como si saliera de mí y tuviera acceso a un mí mismo mucho más grande que mi cuerpo, que mi memoria, que mi tiempo y que mi yo. Por momentos me parece como si estuviera ya en la singularidad. Ahora, el tema de la singularidad. Las leyes conocidas para entender los fenómenos, como si las leyes conocidas para entender los fenómenos no funcionaran más, no pudieran aplicarse y estuviera al borde de una nueva realidad que no es visible para el ojo cotidiano, para el ojo ordinario, para la mirada habitual. Y hay que predisponerse de otro modo para vivirla. Estoy hablando del proceso de ascesis, como si el proceso de ascesis llegara a un punto de singularidad. Quizás ese fenómeno de singularidad, si se diera, está mostrando de algún modo la transmutación de la materia, que puede ser en una dirección o en otra. En realidad, es solo un cambio en la frecuencia, en la sintonía, en la vibración de un cierto quantum de materia en el universo, sin conexión ni comprensión por parte de la conciencia humana y sus limitaciones por creencias ligadas fundamentalmente a lo epocal. Esa es la razón por la cual me parece no la comprendemos, no la intuimos. Algo así como que el paisaje de formación de esta época nos impide ver la verdadera naturaleza de este fenómeno que llamamos singularidad y la convierte en un shock que puede abrir la conciencia a nuevas comprensiones y pasos evolutivos en todo el proceso, y en ella como lo más avanzado de la intención evolutiva. Otro tema. Acabo de caer en cuenta que lo humano no es el límite de mis acciones, o de lo que sea, sino que es en realidad la base, el piso, desde la cual aspiro a conectarme con el universo, con el pasado, el presente y el futuro. Durante los últimos años, especialmente desde el 2014 o 2015 en adelante, he tenido una conducta obsesiva, si es que se la puede llamar así, a hacer intentos de entrar a lo profundo, elaborar un procedimiento que tuviera encaje en mí, enriquecer mi conocimiento y mi experiencia en este tema y descubrir y comprender las experiencias más profundas posibles para la conciencia humana. Concomitan con este momento la finalización de la primer camada de nuevos maestros de la escuela virtual, en el momento que estaba terminando mi proceso, mis primeros 12 pasos de ascesis, y el ingreso a escuela de 67 nuevos maestros, y su consiguiente efecto en cuanto a que de golpe aparecen 67 nuevos maestros incluidos en el centro de estudio virtual, en el cual estábamos en ese momento 3, porque uno ya se había retirado. Y lo que eso significa en cuanto a la comprensión de que el lugar natural de los maestros son los centros de estudio. Estén estos en parques o no. Sigo con el mismo tema. En cuanto a que una vez terminada la segunda camada,
que estaba en ese momento en desarrollo. La próxima camada, esa segunda camada, también la habíamos puesto en marcha los 3 maestros que estábamos asistiendo y acompañando la ceremonia de ingreso de los otros 67. La próxima camada, si es que hay otra, y creo que sí, que habrá unas cuantas más, será impulsada ahora por el Centro de Estudios Virtual, que es el ámbito propio de la escuela, e impulsada no por 3 maestros, sino por 70, y que puede estar en un parque, este centro de estudios, o no. Por cuanto, cuando hablamos de la escuela, ya no hablamos de la escuela de un parque, sino que la escuela está en un centro de estudios que se encuentra en un parque o, como he dicho antes, no está en un parque. Sigo avanzando a partir de este tema con otro. Hay en mí una clara intención de crear, construir, poner en marcha ámbitos donde la entrada a lo profundo sea la experiencia central. Hablo de impulsar la puesta en marcha de formas que lleven a los interesados en esa dirección y en la cual el Centro de Estudios Virtual, en aquel momento, ocupa un lugar central. Y siento que hacia allá va toda mi energía. Es un paso de proceso con características diferentes a la anterior. Ayer, 10 de julio del 2022, mientras caminaba, volví nuevamente sobre la primera experiencia que considero de ir al otro lado y volver tocado por significados inspiradores que han marcado fuertemente mi vida. Me refiero a cuando sentí en el momento del orgasmo que me moría. Tuve en ese momento, estaba consciente de todo ello, un conato de desesperación, pero no alcancé a contracturarme. Entonces me morí. Eso fue lo que sentí que me pasaba. Mi conciencia se desintegró y todo terminó en una explosión de luz. O más bien, todo fue solo luz. Hasta allí hubo en mí lucidez. Si bien no había un yo que controlara o que intentara el control, tampoco hubo pérdida de conciencia. Yo era consciente de lo que me estaba pasando. Y no es casual que fuera en el sexo. Pues, aunque no sepa por qué, o en aquel momento no lo sabía, yo lo tenía asociado a lo trascendente, a lo superior, a lo sagrado. Al menos así me aparecía cargado. También a lo transformador. Quizás fue solo un instante en el cual no hubo yo y hubo lucidez. Y luego volví al registro más cotidiano de mí mismo y al yo. Y me encontré pensando, ¿y esto es la muerte? ¿A esto le tenemos tanto miedo? En ese instante comenzó en mí una recorrida por toda mi vida sexual y afectiva que experimenté como una gigantesca reconciliación. Quizá fue una experiencia de conciencia lúcida y recién ahora me doy cuenta de ello. Quizá todos vivimos experiencias de irrupción de lo trascendental en nuestras vidas y por ignorancia, falta de datos y de contexto no las tenemos en cuenta. Sigo con otra fecha. 17 de julio del 2022. Ayer sábado, a las 16 horas, ha partido un querido amigo, Luis Bernardo Milani. Solo resta decir, buen viaje, querido Luis. Allí nos encontraremos. Otro tema. He llegado a la conclusión de que es en el momento de la singularidad, si es que ésta se produce, cuando tenemos que actuar fuerte y decididamente para corregir el rumbo de la historia un par de grados.
sin que eso signifique tomar el control de nada. Todo esto tiene que ver con una mirada que busca aclararse sobre el proceso general, sobre el proceso personal, sobre el proceso social, sobre el proceso histórico y planetario, y sobre el proceso de la vida en general, que es a donde va mi mirada. Otro tema ya sobre el final de este relato. En las prácticas de entrada a lo profundo hay distintos niveles de profundización que se manifiestan a medida que uno se aleja, entre comillas, de lo cotidiano. Identifico en mí 3 grados de profundidad y a veces experimento que llego a un nivel de profundidad del que no puedo pasar, como si me faltara energía para seguir. Eso fue lo que experimenté hoy, porque esto lo estaba escribiendo el día que hice esa experiencia. Y me quedó claro que en el registro físico, aunque lo intente, no logro ir más atrás de la cabeza en ese momento. Quedo en un bardo intermedio que no termina de definirse como adentro o afuera, aunque no sepa bien adentro de qué o afuera de qué. Experimento como si me faltara la zambullida final. Siento que me falta energía para sostener esa intención sin distraerme, perdiendo concentración en el trabajo de suspender el yo, para justamente poder entrar a esos otros mundos de los que no hay representación ni registro. Aquí entonces termina la síntesis de la primera rota de ascesis al final del año 2022.